Nueva York, la ciudad de los rascacielos, la ciudad que nunca duerme, la cumbre del sueño americano. Una definición que, como la palabra sueño lo dice, es imaginaria. Porque la realidad golpea a la Gran Manzana y la ha convertido en el epicentro de un movimiento social que se ha esparcido por todo el mundo occidental. Occupy Wall Street. Un movimiento que nació de la gente, que une a los ciudadanos bajo el eslogan del 99% y que se reúne en plazas y parques ante la imposibilidad de protestar en frente de las instituciones a las que se oponen. Como en este caso, donde la Plaza de la Unión se ha convertido en uno de los puntos de convergencia. Aquí hablamos con Carlos, uno de tantos activistas que vienen regularmente a manifestar. Bueno, estoy en el movimiento desde el principio. Me acuerdo la primera vez que llegué a Zacari. Park, llevaba solamente 3 días en movimiento y desde ese entonces continúo aquí en esta lucha, la cual creo que es muy justa, muy necesaria. Este parque, como podrás ver, tiene un historial de que se ha practicado la libertad de expresión y se ha hecho ejercicio en varias ocasiones de protesta buscando bienestar para la mayoría. Y es un parque muy simbólico, verdaderamente no solo porque es muy simbólico, sino por la posición estratégica para el público. Pero la Plaza de la Unión no fue inicialmente el punto de ebullición de Occupy Wall Street. Aquí en el Parque Zuccotti, muy cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York, comenzó a gestarse esta revolución en septiembre del 2011. Allí hablamos con Heather Gutnick, una profesora en sociología de la Universidad de Fordham en Nueva York. Ella explica cómo se unió al movimiento y su percepción del mismo. Well, the movement sort of officially began on September 17th. And I kind of jumped on the bandwagon, I would say, in late September. I had been involved in the global justice movement and a lot of activism, not just in the United States, but in Europe and in Latin America also. And the movement seemed very familiar to me because some of the same structure and some of the same ideas seemed to be important to the Occupy movement. So I wasn't really aware of the initial organizing that was going on, but when I started to hear about the Occupy's manifestation, I quickly became very interested. But when the activities started to kind of, or protests were ongoing in the Middle East and in Europe, Americans were definitely paying attention to that and starting to organize. And when you look at the early announcements of Occupy, they mention, the Egyptian movements. They mention the indignados and the assemblies in Madrid. Aun cuando muchos lo daban por muerto, Occupy Wall Street no para y se extiende por todos los rincones de la ciudad de Nueva York. Cerca de Brooklyn, en medio de otra ocupación, fuimos a hablar con Sofía Muriente, una puertorriqueña, productora de cine y quien coordina a los latinos y a los medios dentro del movimiento. Bueno, el movimiento no ha muerto, lo que pasa es que obviamente el invierno es muy fuerte en la ciudad y veíamos como insostenible el hecho de que hubiera una ocupación física que durara el invierno, ¿no? Y entonces pues obviamente ocurre el desalojo, se frustran nuestros planes de ocupar un nuevo espacio y nos movemos como a una segunda etapa, ¿no? De asambleas y de consejo de voceros durante el invierno, de reuniones, de reagruparnos y de repensar nuestras estrategias, y ahora está ocurriendo este resurgir de la primavera. Nueva York fue el comienzo de esta revolución en los Estados Unidos, que luego se extendió a muchos puntos del país. Es por eso que nos dirigimos a visitar otros puntos en el este de los Estados Unidos. De los rascacielos neoyorquinos tomamos vuelo rumbo a Boston. Esta ciudad es la capital del estado de Nueva Inglaterra, conocida por su afición al deporte y uno de los principales focos del movimiento de ocupación en esa región.
Una vez en Boston fuimos a la reconocida Universidad de Harvard, ubicada en Cambridge, a las afueras de la ciudad, donde, en la escuela de gobierno, conversamos con Timothy McCarthy, un académico especialista en movimientos sociales en los Estados Unidos y a quien queríamos preguntar qué significa esto del 99 contra el 1%. I think that the framing of the 1% versus 99%, while probably false in terms of how it represents the division of distribution of money and wealth and power in this country, because after all, there are poor people and there are working poor and there are working class and middle class and upper middle class. There are lots of stratifications within that 99%. But I also think that the framing can be problematic because while I think powerfully symbolic of a kind of solidarity and a majoritarian solidarity that we don't really have yet in this country, it also glosses over the fact that there are huge variations in terms of the reality, the economic realities that people live with on a daily basis. But I do think the language is important. It has put the 1% on the defensive. There have been various traditions, I think, of occupation that go back to even before the founding of the country and that trace their way all the way through the history of this country that I think the Occupy movement is drawing from. I think that the ethos and spirit of the actual occupations, right, the general assemblies that are all about consensus and collaborative kinds of decision making, a non-hierarchical form of decision making, also have long kind of antecedents in the history of the United States. En efecto, las ocupaciones y protestas han sido parte de la historia estadounidense. En la ciudad capital, Washington, protestas masivas se llevaron a cabo en 1932 en lo que se recuerda como el año del Ejército de los Bonos, un grupo de excombatientes de la Primera Guerra Mundial que se instaló frente al Capitolio solicitando el pago de sus bonos de veteranos. Viajemos a Washington para ver de cerca cómo en el corazón de la ciudad también encontramos a los ocupas, quienes se han plantado en diferentes plazas y parques de la capital estadounidense, desafiando y protestando en contra de las autoridades gubernamentales, quienes se protegen detrás de la magnificencia de sus edificaciones, mientras los protestantes se reúnen y preparan para arrancar de nuevo en esta primavera. I'm Margaret Flowers with Occupy Washington, D.C. Started on Freedom Plaza and now D.C. Well, I was actually part of a group that was organizing something, well, it became the Occupy Washington, D.C., but it was actually more focused as a national occupation of Washington, D.C., bringing people from all across the country to Washington. And we did that back in October, and we had thousands of people that showed up, and we had very active for 2 months, people occupying Freedom Plaza with regular marches and teach-ins and very high energy, and that was fantastic. And now went quiet over the winter, and now we're trying to revive that again in the spring, and it's hard. ¿Qué te motivó a unirte a este movimiento acá? Más que todo era, o sea, originalmente vine para saber de qué se trataba el movimiento, no lo entendíamos, era mucho lo que se hablaba por lo que estaba pasando en Wall Street, en Nueva York, y quería saber de qué era. Conversando con mucha gente me di cuenta de que era muy positivo, no solamente por la parte de educación, la parte de salud, eran muchos los temas, principalmente en mi caso yo quería tocar mucho lo que era la parte de la discriminación, y era una de las cosas que muchos habló durante las primeras semanas aquí, durante la ocupación en DC. Bueno, somos de Virginia Beach, ¿sabes? Son como a 3 o 4 horas de DC. The government, ¿sabes? The government is taking a lot of rights away. Y pues entonces estamos aquí to fight for our right y todas esas cosas. Al igual que estos hermanos puertorriqueños, gente de muchos rincones de los Estados Unidos han venido a Washington a participar de la ocupación. Josh and I'm from Burlington, North Carolina. I'm from Occupy Denver. Andres, Occupy Norristown, Pennsylvania. Jack from Occupy Wall Street. Fuimos 4 compañeros que pertenecemos a un grupo de más o menos de 12 personas de Occupy Norristown y vinimos aquí a apoyar en unas manifestaciones ayer en contra del EPA, Environmental Protection Agency, y aprender un poco de otras occupations que están alrededor de la nación reunidos hoy. En medio de la asamblea que se llevaba a cabo en la plaza, conocimos a Annie Appel, una fotógrafa que se dedica a tomar retratos de la ocupación alrededor de los Estados Unidos. We
we are not happy with how things are being organized and run in this country. And most of us frustrated reading the news, watching the news. Then this Occupy movement happened, everybody gathering together, all of us in the same situation saying, we have to do something to change. Everybody found one thing that they could do. I am a photographer, so then I take photos. Someone else is interested in media, then they do media. Someone else is cooking, they help with the food. And together, then we have a voice. So it was a place that I could come and with my skills make a difference. I was watching what happened in Tunisia and in Egypt on the internet, and I was very inspired by the people who were there and what they were doing for their freedom. So I was just so inspired by them that I felt like there was a worldwide shift in consciousness going on when I saw it spread to other countries. So I was going to go to Egypt, but before I could get there, the occupation here started. So then I came here with my RV and a bunch of people from California, and we showed up here. And so I've just been here ever since because there was, a role for me to play here. As far as I'm concerned, basically what we're still doing is just getting in their face. We're just like telling them we're here, we're sick, we've had enough, and we're not going to take it anymore. And we are really rousing the people up. People have been roused, but right now we're really letting the people know that there is hope. La esperanza es lo que ha mantenido en todo el frente de la Casa Blanca a una española, quien desde hace 30 años mantiene una ocupación enfrente de la residencia presidencial como protesta a las distintas políticas de guerra y de armas. Conozcan aquí a Concepción Picciotto, mejor conocida como Conchita. Yo enfrento la casa del terrorismo, porque Estados Unidos es el terror del mundo, desde el año 81. Empecé con Jimmy Carter. Jimmy Carter estaba envuelto con los militares en Sudamérica. Después vino Reagan, pero todos son iguales. Después estuvo el padre de Bush en Irak. ¿Ah? Después vino el hijo del padre y después vino Clinton, lo mismo, a invadir en Yugoslavia. Después vino el otro y no, uno y uno, todos son iguales. Obama, ya cambio. Todo el mundo se volcó, el mundo entero, porque queríamos cambiar ya al asesino de Irak, a Bush. Y en lugar de eso, mandó más tropas, invadió Libia por el petróleo y no hacen nada. Todos son iguales. Muchos han sido los intentos legales para desalojar a Concepción, pero ella se mantiene al pie de lucha transmitiendo su mensaje, del cual los presidentes de los Estados Unidos han estado huyendo constantemente. De lo que no se puede escapar nadie es de la ya popular prueba de micrófono, una modalidad usada en todos los movimientos de ocupación para comunicar mensajes debido a que las autoridades prohíben a los ocupas el uso de megáfonos o parlantes, un método tan efectivo que le permite a los ocupas hasta hablar directamente con el presidente. I had coffee. El toro de bronce en Wall Street es el símbolo que para muchos refleja la actitud agresiva del mundo financiero con sede en Nueva York. La bolsa de valores y los bancos son a quienes se les apunta como culpables de la ruptura económica local y que repercute incluso a nivel mundial. You know, around 2005, we saw the beginnings of a major housing crisis, and what's coming to light now and has come to light
really for the most part is that Wall Street institutions and banking institutions in particular were directly involved in predatory lending and in this larger subprime crisis. And so there was this kind of wild speculation among Wall Street institutions that helped precipitate this crisis. And then of course the larger recession that in turn led to, states having to make budget cuts and state deficits. Pero ¿quiénes son estos que ocasionaron la recesión económica? ¿Qué piensan de su trabajo y qué piensan del movimiento de ocupación? Me fui a Wall Street a preguntarle a los corredores de bolsa y banqueros, pero al parecer muchos tenían cosas mejores que hacer. What do I feel about Occupy Wall Street? I guess everyone's entitled to their free speech. I think in terms of what America stands for, freedom of speech. I think it's over with, not for nothing. It was worse, a few months ago, but now I don't hear too much about it anymore. It's not a problem for me anymore, but 2 months ago you couldn't get down the streets or anything like that. It seemed to taper off. Me being on the other flip side of the coin, I can tell you, I don't exactly agree with their protesting about, but as I mentioned to you, everyone has their freedom of speech, but well, I guess things have died down lately down there, so that's definitely a good thing for the city. I think it was a lot of people that were looking for a place to live, just to crash. Whatever, that's what I think. But I guess there were some people that were for the cause, but I think a lot of it was just people that were just hanging out. That's what I think. En busca de más respuestas nos fuimos al Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York a hablar con Idanis Rodríguez, un concejal dominicano, quien nos habla de la visión que Wall Street tiene del movimiento de ocupación. Esa es la manera en la que la ultraderecha de esta sociedad quiere proyectar el movimiento de ocupación de los indignados, que es un movimiento pacífico, organizado, con agenda muy clara, que estamos diciendo de que hay la posibilidad de que el 1% de la sociedad, cuando yo hablo del 1%, no es el que está ganando $200,000, para que no se confunda una gente latina nuestra que está trabajando en Wall Street, que está haciendo bien con unos bonos, alguien que es un CEO de un hospital. Cuando nosotros nos referimos al 1%, estamos hablando de ese equipo de la clase billonaria de esta sociedad, que está multimillonaria, que está en capacidad, en posición de hacer una mayor inversión a la finanza de la ciudad de Nueva York, de esta nación o de cualquier nación del mundo entero. Anticapitalista. Anticapitalista. ¿Usted considera que el capitalismo como tal ha fracasado? Some people say capitalism is a good thing. I'm a critic of capitalism myself, and I think that part of capitalism is a kind of profit motive, right? Is this idea that we should make money as a result of the free market, and that we should be able to have the money that we make and keep the profits that we generate. And I think that during this period of time where you're dismantling social services for those at the bottom, and you're deregulating the activities of those in charge of these financial service industries, you get a growing gap between rich and poor, where the rich are making more money and they're better off and better off and better off, and the poor and working class folks are really suffering in ways that they haven't been suffering in a long time. Es que un poco cómo las corporaciones, la avaricia de las corporaciones y de la gente rica en este país ha permitido que haya una brecha de desigualdad tan grande. En este momento, lo que uno mira es cómo las corporaciones, a través de las diferentes personas que les pagan para hacer lobby en el Congreso, pasan leyes para que defienda a las corporaciones, más las excluya de pagar impuestos, mientras que la gente del común y corriente tiene que pagar impuestos. Hay varios casos, el caso por ejemplo del Banco de América, para tomar uno. Estos son corporaciones que no pagan impuestos, pero además de eso muchas de las familias pobres, trabajadoras que han perdido su trabajo, como no tienen para pagar el mortgage, para pagar la renta de la casa, se las han quitado. Las corporaciones como el Banco de América no les importa si tienes trabajo o no, a ellos les importa que les pagues. Después trabajé en banca 5 años y me iba muy bien. En realidad trabajaba con muchas minorías, trabajaba temas de crédito
En algún momento me di cuenta que el sistema tiene ciertos límites y no te permite en realidad ayudar a mucha gente que quisieras ayudar. Creo que el sistema tiene sus propios intereses y muchas veces pueden ir en contrario a la mayoría de la gente. Y creo que uno debe reevaluar a veces qué es lo que hace todos los días y qué impacto está teniendo en la vida de los demás. El movimiento de ocupación en los Estados Unidos no solo se enfrenta al poder financiero. Los ocupas han encontrado en los medios de comunicación masivos la indiferencia propia de aquellos que parecieran tener muy poco interés en difundir las ideas que este movimiento expresa. Bueno, los medios siempre tratan de reflejar las pequeñas cosas, los pequeños accidentes negativos que han pasado, pero verdaderamente son cosas pequeñas, pero como los medios, la mayoría están manipulados por el sistema, algún accidente pequeño lo exageran para tratar de poner la moral de este movimiento por el piso. Mientras ocurrieron más incidentes de violencia y de represión de la policía, entonces la prensa comenzó a reportar más a menudo sobre lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y veíamos que era un patrón, que por cada incidente de violencia que se daba con la policía, subía la cobertura mediática y subía la cantidad de gente que venía a participar de nuestras protestas. I think you also have to think that that's mainstream corporate media. You know, the independent media has played a very important role in this movement. Occupy has its own kind of media mechanisms, and Twitter and Facebook have also really helped launch this movement. And so while the street activity might have reached a sort of lull, there's still online a great deal of discussion about problems of corruption, problems of inequality, and now even problems of war. So I think that the American government probably took notice of that, and you know how helpful those tools are for organizing people, especially in these decentralized society that we have here in the United States. And sure, you know, of course they're watching and trying to prevent any kind of revolutionary activity in the United States. En Washington, los ocupas y la gente en general tampoco parecen estar muy contentos con el silencio de los medios de comunicación. Well, the mainstream media is craven. I mean, we know that they're paid for by corporations. They're bought and paid for. The mainstream media, they just throw us crumbs every once in a while, but you know, they're corporatists. They want to say that everything is fine in the United States of America. No problemas aquí. And no es cierto, that's not true. So no, the mainstream media is reporting the things that are not true. That there's people unorganized, that people are violent. But the main thing is that we are an educated, organized, focused group. Creating change of a lasting nature. Tú sabes, los medios de comunicación tradicionales están más al servicio de quien los maneja, más al servicio del negocio. La situación de la gente pobre en este país no le importa a los medios de comunicación para nada. Son los medios alternativos los que de alguna manera pasan el mensaje, ¿no? Los que de alguna manera le dicen a la gente, bueno, esto es lo que está pasando, y la gente empieza hoy un poco como a entender eso. La Internet y los medios sociales se han convertido en la herramienta fundamental para el movimiento de ocupación. Si no fuese por el Facebook y el live stream, nadie supiera lo que estuviera pasando. Muy poco ha habido noticias, el medio no se ha pronunciado tanto, no acá. La idea de poder lograr esa atención era hacer algo que metieran mucha gente presa o que hubiese de alguna u otra manera hacer un alboroto para que de verdad pudieran llegar. Pero la mayoría de los rallies que yo he participado, muy pocos medios de comunicación han estado presentes. I mean, the United States, kind of what's considered to be the mainstream media, is very much a corporate media, and they're very restricted in what they can write and talk about, and so they've not been helpful to the Occupy movement, and we never really expected them to be helpful. There is a very vibrant independent media, citizen media, social media, and we've been, using those networks. I think the people are now ahead of the media in terms of how these things are being represented. So I worry less about the mainstream media giving this attention, and I'm more excited about the possibility of how social media is being used to really actually get out ahead of and stay out ahead of the traditional media. That said, do I think that the media has done all it can to cover certain things with respect to the
Occupy movement that I think are important? No, of course not. I think they've failed in a number of ways. En la segunda parte de este recorrido por el movimiento de ocupación, conoceremos a Ocupemos el Barrio, un grupo de solo latinos que opera desde Boston. También veremos los enfrentamientos y conflictos con la policía y qué planes de cara al futuro preparan los ocupas en los Estados Unidos.